Seguimos juntos al despertar y continuamos recordando hoy a los mártires cubanos este 30 de julio, donde también rendimos tributo a Fran País García a 67 años de su vil asesinato. En nuestro set de entrevistas, como ya ven, nos acompaña en esta mañana el historiador Ernesto Limia Díaz. Muy buenos días y gracias por aceptar de inmediato nuestra invitación, Ernesto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Qué gusto tenerlo aquí, profesor. La trascendencia de Fran País para la lucha clandestina en Santiago de Cuba es innegable. ¿Cómo llega Fran entonces a convertirse en esa figura imprescindible dentro de todas las acciones insurreccionales en Santiago? Cuénteme. Bueno, nosotros en Cuba, ¿no? Yo creo que en la naturaleza humana está para desmontar a los héroes de los pedestales. Muchas veces hemos ido al otro extremo, ¿no? A decir que son gente común, Fran no era una gente común. Hay un grupo de cosas que convergen en él. Fran es nieto, hijo de gallegos. Fran es nieto de un militar español que combatió contra Cuba en la colonia, en la guerra de 1895. Y su papá es un hijo fuera de matrimonio de ese hombre, que es pastor bautista y que llega a Cuba en 1907. Fran es hijo de la vejez. El pastor llega en 1907 y Fran nace en 1934. Es decir, casi 30 años después de su papá estar en Cuba, nace Fran. Fran nace de un segundo matrimonio. Ese gallego llega casado y en su estancia en Cuba se enviuda y se enamora de una galleguita que era la trabajadora de servicio en la iglesia bautista. Tiene una hija ya que es una mujer, y eso genera una contradicción muy grande porque la hija del viejo país no reconocía ese matrimonio porque era con una sirvienta. Claro. Ya se sentía de una clase superior. Fran crece entonces en un grupo en un clima, primero en la iglesia bautista. Primero en la iglesia bautista, con todo el peso que tiene eso en la formación de un niño que quizás en ese camino, o que quizás no en ese camino, se vio como pastor en algún momento de su vida. Y todo el peso que tiene en el orden moral, en el orden doctrinal, en el orden incluso ético de la influencia bautista en él. En el segundo, Fran es resultado de una formación. Fran muere, el papá tiene casi 5 años de edad. La mamá, es decir, el papá era unos 70 y tantos, sí, que les dio además la vida que le daba prácticamente un abuelo, que se los cargaba en el hombro, se los llevaba para la playa, pero ya es una persona muy mayor. La madre de Fran bastante tarde, tiene 40 años cuando muere el marido. Por tanto, estamos hablando que una persona que llegó a ser o que vino a Cuba como sirviente de la iglesia, enviuda, con 3 hijos chiquitos. Fran es el mayor, tiene apenas, está a punto de cumplir los 5 años, el otro tiene 3, el otro tiene 2 años, 3 hijos chiquitos en un país extraño donde no tiene familia. Y donde la hijastra, ¿no?, que pudiera ayudarla, la ve como un ser inferior. Eso es la doña Rosario en ese instante. Y Fran, doña Rosario, lo primero que hace cuando muere el viejo es hacer una despedida gallega, abre la caja y le dan un beso al papá en la mejilla. Eso es un recuerdo que Fran va a tener en su vida. Por tanto, Fran conoce la muerte desde muy pequeño y tiene que ser el papá de la casa, porque es el mayor. Y por tanto, doña Rosario lo utiliza como el hermano mayor, que eso tiene en Oriente, los que somos orientales saben que eso tiene un peso en una cultura patriarcal. Pero Fran llega a la primaria y la primaria se llama José Martí, dentro de la iglesia bautista. Es un símbolo. Y Fran coge ese símbolo desde la iglesia, que es un nombre que ha respetado incluso el viejo país cuando llegó a Santiago de Cuba a la iglesia, y coge también un símbolo cuando va empezando, que llega al Instituto de Segunda Enseñanza en una ciudad simbólica. Porque Santiago de Cuba es una ciudad que está llena de héroes, es la ciudad de Antonio Maceo. Es la ciudad donde hay muchos generales mambises que pelearon en el 68-95. Es una ciudad viva, de una historia donde ya con una historia. Con una historia viva.
Y a su vez, Fran va creciendo en un clima del país donde prevalece la corrupción. Por tanto, tenemos tres polos. Uno, un Fran que está formado sobre los preceptos de la Iglesia Bautista. No es un joven cualquiera. La gente dice, no, un joven que se reía. Los jóvenes de la Iglesia Bautista entonces tenían limitaciones. No podían bailar, no podían tomar, no podían fumar. Sí, ir a fiesta sí, pero no podían tomar ni fumar. No podían tener sexo. Fran era enamorado. Fran ese mandato no lo cumplía mucho. Tuvo no pocas novias, dos amores en su vida, los más grandes, Elia Frometa y América Domitro, pero fue un muchacho enamorado. Leyó poesía, leyó a Casal, tenía delirio con Martí, leyó a los filósofos existencialistas, tuvo como paradigma a Sartre. En la adolescencia ya estaba leyendo filosofía, en la adolescencia ya se estaba debatiendo determinados conceptos, porque cuando se produce el golpe de Estado del 10 de marzo, Fran llega al cuartel Moncada. Tiene 17 años, está camino a los 18, y es de los que va a buscar armas. Aquí se habla de lo que pasó en La Habana, de que los jóvenes fueron a la Universidad de La Habana, los jóvenes ortodoxos. Fran no es ortodoxo. Fran es un joven de ideales martianos y patriótico que llega al Moncada y impide. Cuando hay un antiguo veterano Mambí que le dice, pero usted es muy joven para estar pidiendo armas, y dice, ¿por qué? Maceo era muy joven, hizo la invasión occidente, nosotros también la vamos a hacer. No pueden obtener armas, y crea Decisión Guitera, que es una organización revolucionaria con la que piensan ir a un levantamiento. Ya Fran está pensando, la gente habla a veces de la crisis existencial en Fran por la vocación religiosa con la idea de ir a la insurrección armada. Pero eso es algo que en Fran, por supuesto, tienen que haberle creado determinados conflictos en una parte inicial de su vida, pero que lo resolvió, y lo resolvió siempre al final pensando en lo más importante para Cuba, que era hacer una revolución. A propósito, decía Vilma Espín Guiluá que Fran tenía una vocación de militar y también de maestro, y con ese espíritu guerrillero abrazó las ideas de Fidel, porque sintetizaban justamente los valores y convicciones que él defendía. Creía en la justicia social, ya usted lo decía, la solidaridad con los más desposeídos y también la dignidad de todas aquellas personas y de la nación misma. ¿Cómo llegaron entonces a conocerse ambos líderes? Fidel y Fran. Bueno, Fran llega al cuartel Moncada ese día. Si Fran logra, por la noche, el día del asalto al cuartel Moncada, Fran logra llegar al cuartel y logra introducirse en medio de la confusión que hay creada, logra introducirse en el cuartel y ve los jóvenes tirados en el piso, llenos de sangre, ve incluso uno que lo tenían guindando con los pies que le habían arrancado los pies, y eso lo remueve. Fran es un joven muy sensible. Es un joven muy sensible que, ya te digo, desde el golpe de marzo es como los jóvenes cubanos revolucionarios o patriotas que están buscando una orientación. En un país lleno de demagogos, en un país lleno de politiqueros, en un país que todos prometían y nada cumplían, y de pronto hay un Moncada. Y cuando Fran ve aquello, primero son dos cosas. Uno, lo remueve el acto en sí, y segundo, lo remueve la crueldad con que la tiranía de Batista reprimió a los moncadistas. Y Fran lo primero que hace es intenta conseguir armas para rescatar a los moncadistas en la cárcel de Boniato. No logra eso, por supuesto, y escribe una denuncia que se llama asesinato, que le costó la cárcel, porque el dueño de la imprenta donde se imprime, iban a imprimir 4.000, imprimieron 2.000 que repartieron por toda la ciudad, y la policía le cae atrás a la imprenta, este hombre los delata y cae preso el 15 de agosto, tuvo como 18 días preso. Cuando van a coger a la casa, doña Rosario se sienta encima de una pistola y dice, esto es una casa cristiana, aquí no van a encontrar nada, con mucha parsimonia, y los tipos se van. Y eso provoca que en el juicio lo liberan sin prueba.
en septiembre. Pero ya Fidel, que sabe bien que el alegato al Moncada, la historia me absolverá, es un programa revolucionario que va a garantizar que la juventud se una en torno a un proyecto, lo distribuye por todo el país y Fran lee la historia me absolverá. Y Fidel se convierte en el líder moral, de Fran. Cuando ya se organiza el movimiento 26 de julio, hablan con Fran. Y Fran enseguida dijo que sí. José Antonio Echeverría habían conocido a Fran ya a través de Jorge Ibarra y le había propuesto formar parte del directorio revolucionario, pero ya Fran tenía a Fidel como el líder moral de esa generación. Justamente quería ahí llegar. ¿Cuáles fueron entonces estas características que Fidel vio en Fran para confiarle entonces estas acciones del 30 de noviembre? De Fran hablan los amigos santiagueros. De Fran le hablan a Fidel los amigos santiagueros. Y Fidel manda a hablar con Fran. Fran dice que sí y habla con todos sus compañeros de Acción Revolucionaria Oriental y todos deciden tomar a Fidel como líder del movimiento 26 de julio. Pero Fidel no le ha dado todavía el 30 de noviembre. Fran va a México en agosto de 1956. Está Fidel preparando la expedición del Granma y le lleva 5.000 pesos. Eso es dinero en aquel entonces. Es de las contribuciones más grandes que pudo recibir Fidel. Y es la primera vez que se reúnen. Y Fidel lo conoce. Y Fidel se da cuenta, que lo conoce personalmente, conversan, intercambian. Y Fidel se da cuenta que tiene al lado a un joven que tiene apenas 22 años. Es un joven que tiene apenas 22 años, pero que tiene a Martí como fundamento ético. Es un joven además que tiene un pensamiento, una proyección, es un misionero. Formado. Es un misionero. Fidel tiene frente a sí a un misionero que ha leído a Sartre, que ha leído a los filósofos existencialistas. Tiene un hombre culto, un hombre que toca el piano, un hombre con mucha sensibilidad, que no es un poeta declarado, como dijo su amigo César López, pero que escribe poesía. Por tanto, Fidel tiene un revolucionario de acción que también tiene una gran sensibilidad y además un patriotismo a toda prueba. Y Fidel, ya cuando Fran vira, regresa ya como jefe de Acción Nacional del Movimiento 26 de Julio. Viene en octubre. Y viene en octubre a decirle a Fidel que no hay condiciones para el levantamiento. Lo que pasa es que Fidel no puede decir, Fidel ha prometido que en el 56 vamos a ser libres o vamos a ser mártires, porque había mucha gente aquí tratando de entrar en la componenda con Batista electorera, entrando en la componente electorera, y Fidel sabía que si se entraba con Batista en la componente electorera, el régimen no iba a haber quien lo tumbara. Y Fidel entonces, la manera que tiene de movilizar el corazón de los jóvenes revolucionarios cubanos, de los jóvenes ortodoxos y de todos aquellos que tienen sentimientos patrióticos, es decir, nosotros vamos a Cuba, nosotros nos vamos a levantar en armas antes que se acabe el año 1956. Muchísimas gracias, profesor. Yo le propongo un segundo momento.